Este salmo es uno de los salmos más conocidos, aún desde pequeños, ¿verdad? Nosotros, si somos creyentes o si somos cristianos o si asistimos a una iglesia, ya desde que tenemos 4 años, 5 años, ya nos están enseñando desde la escuela dominical, las maestras o los profesores, el Salmo 23, ¿verdad? Los niños se lo memorizan. Si tú eres un recién convertido, que apenas de repente tienes un mes de convertido, estoy casi seguro que el primer salmo que te aprendes es el Salmo número 23. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos aflicciones, cuando sentimos que nuestra vida no va bien y cuando sentimos que estamos pasando por una situación difícil, lo primero que nos acordamos es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estas pocas palabras, aunque parecen tan pequeñas, nos dan un ánimo y nos revitalizan espiritualmente y podemos seguir adelante. Y ahora, hermanos, vamos a meditar y vamos a hablar acerca de este salmo. Este salmo fue escrito por el rey David. Casi la mayoría de los salmos ha sido escrito por el rey David. Ahora, el rey David, cuando escribió este salmo, primero, en los comentarios que he leído y que he podido consultar, que no son muchos, no dice en qué año fue escrito, no dice en qué época de la vida de David fue escrito. Así que me imagino yo, y lo digo así claro, me imagino yo que David escribió este salmo en una época de su vida en que tal vez estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Sabemos que David, el rey David, había sido profetizado desde muy pequeño que él iba a ser rey, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que el rey David de repente estaba por unas regiones desérticas, huyendo del rey Saúl, escapando por su vida, escondiéndose. Tal vez él recordaba lo que se había profetizado de él, y él quizás pensaba y meditaba en cómo Dios lo estaba guardando, cómo Dios lo estaba cuidando. A pesar de todo eso, a pesar de sus persecuciones, no lo habían podido matar, no lo habían podido atrapar. Y la mejor manera que tuvo David para expresar el cuidado de Dios hacia él fue la de un pastor con una oveja. Recordemos que el rey David había sido un pastor y él también cuidaba sus ovejas. Y él probablemente también en muchas ocasiones arriesgó su propia vida para salvar una oveja y no se la comiera ni el oso ni el león. Dice que él salía al frente y mataba al oso y mataba al león, y el rey David, como pastor, arriesgaba su propia vida para que no se comieran una oveja. Entonces él podía comparar, él podía decir, de la manera como él lo cuidaba a sus ovejas, la manera como él cuidaba, el amor que él sentía hacia sus ovejas, fue la mejor manera que tuvo él de expresar el amor de Dios hacia él. Y lo representa en este salmo. Y lo vamos a leer ahora. El Salmo 23, por favor. Jehová es mi pastor, empieza David, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia
angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí. Gracias porque tú has permitido, Señor, que podamos venir el día de hoy a congregarnos y a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, seas tú haciendo la obra en los corazones de mis hermanos. Sé tú haciendo, Señor, la obra en los corazones de las personas que aún no han creído en el Evangelio. Sálvalas, Señor. Te ruego seas tú glorificado a través de este mensaje, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, pueda redarguir de pecado, Padre bendito, y podamos ver a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Salvador. Señor mío y Dios mío, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi poco conocimiento, úsame, Señor, para tu gloria. Padre bendito, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Hermanos, el Salmo comienza con las siguientes palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si nosotros hemos seguido una lectura corrida de la Biblia y de repente nuestro devocional, si hoy nos tocó leer el Salmo 23 y ayer nos tocó leer el Salmo 22, nos vamos a dar cuenta de algo: de que para que Jehová sea tu pastor, primero en el Salmo 22 tuviste que haber leído: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, para que Dios sea tu pastor, para que tú puedas ser una oveja de Dios, primero tuviste que haber visto el sacrificio de Cristo en la cruz. En el Salmo 22 pudiste haber visto a Cristo, y ahora, después de que has visto a Cristo en el sacrificio en la cruz y en su obra expiatoria, es que tú ahora, después de ver esto con tus ojos, poder haber visto el sacrificio de Jesús, es que ahora puedes decir: Jehová es mi pastor. Jehová no puede ser tu pastor si es que antes tú no has reconocido el sacrificio de Cristo, si tú no has visto su obra de expiación y si tú no has creído en él. Entonces es importante, hermano, que para que Jehová sea tu pastor, tú tienes que creer en la obra de Cristo, en la obra expiatoria de Jesús. Y todo lo que dice el Salmo 22 es lo que padeció Jesús en la cruz. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una imagen clara del sacrificio en la cruz de Jesús. Ahora, si nosotros leemos con atención, no dice Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? Sino que dice el Salmo, o dice David, Jehová es mi pastor. Entonces lo está haciendo personal. Es una relación que tienes tú con Dios, es una comunión que tienes tú y Dios. ¿Me entiendes? Y es por eso que el salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En estas pequeñas palabras se resume prácticamente todo el Salmo. Si nosotros tuviéramos que resumir la idea central de todo el Salmo 23, es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, los israelitas del tiempo de David, ellos sabían y entendían
que Jehová era su pastor. Ellos podían recordar o podían leer en las Escrituras cómo Dios los había cuidado y cómo Dios los había guardado cuando salieron de Egipto. Entonces, ellos dicen que estuvieron 40 años en el desierto y no les faltó comida, no les faltó ropa, no les faltó absolutamente nada para que ellos pudieran vivir. Y ellos podrían haber comparado toda su vida o todo lo que pasó su pueblo y el cuidado de Dios, por eso que ellos podían comparar a Dios como un pastor, porque era el que los guiaba, el que los cuidaba, el que los guardaba, el que los protegía. Y es por eso que los israelitas podían comparar que Jehová era su pastor. Y dice, nada me faltará. Ahora, según lo que yo he podido ver y notar, comparando con otras traducciones y investigando un poco, la mejor traducción sería, nada me falta. ¿Por qué? Bueno, es la mejor traducción. Aquí parece que la Reina Valera no la está traduciendo bien y da un sentido como que futuro, ¿verdad? El hecho de que decimos nada me faltará implica de que hoy día me puede faltar algo, pero quizás mañana, pasado, de aquí un año no, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros entendamos de que el salmista está diciendo nada me falta, quiere decir que el Señor está supliendo tus necesidades hoy. No sé si me explico un poco. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi papá me mandaba a veces a comprar a la tienda y me decía, hijo, no sé, anda a comprar una gaseosa. Pues yo iba, compraba una gaseosa y llegaba a la tienda, y en la tienda o la bodega siempre había un letrero que decía, hoy no se fía, mañana sí. Entonces, lo primero que se me pasó la primera vez que leí ese cartelito, y tendría de repente 7 años, fue de que voy a fiarme una gaseosa o un chisito o lo que sea, una golosina, y cuando mi papá me dé, yo le voy a pagar, ¿no? Pero decía, pero voy a venir el día de mañana, porque hoy día no se fía, dice, pero mañana sí. Entonces yo fui al día siguiente muy contento, esperando que ya por fin pudiera, que me fiara la señora de la tienda. Pero me volví a encontrar el mismo letrero y que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y me demoré 2 días o 3 días, no recuerdo, para darme cuenta que ese mañana nunca iba a llegar. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y dice, nada me faltará, da la idea de que no me va a faltar nada el día de mañana, que tal vez nunca llegue, pero hoy día sí me va a faltar. Pero cuando nosotros entendemos que el Salmo dice, nada me falta en el presente, es como si la bodega del cartel cambiara y dijera, mañana no se fía, hoy día sí, ¿no? Entonces hoy día tú podrías suplir tu necesidad si mañana no se fía, pero hoy sí. Entonces quiere decir que hoy día puedes suplir tú la necesidad que tienes. Igual en el Salmo 23, cuando dice nada me falta, quiere decir que Dios está supliendo tu necesidad, que a pesar de las situaciones que tú puedas estar pasando, nada te falta. En medio de la aflicción, nada te falta. En medio de las pruebas, nada te falta. ¿Por qué? Porque Jehová es tu pastor. Amén. Si Jehová no fuera tu pastor, te faltaría todo. Ahora, ¿quién es el buen pastor por excelencia? Jesús, ¿verdad? Si Él dijo que Él es el buen pastor, hermanos, si los pastores, no solo David, me imagino todos los pastores, arriesgan su propia vida para salvar la vida de una oveja. Y Dios mismo no solamente arriesgó,
sino que dio la vida de su propio Hijo para salvarte a ti. Él es el buen pastor. Él es amoroso. Yo no sé las situaciones que tú estés pasando o las aflicciones que tú estés pasando, pero la Biblia dice que Dios, Jesús, dice que se compadece de nosotros, porque al igual que nosotros, Él fue tentado, pero sin pecado. Él entiende tu situación como hombre, como mujer. Él entiende las tentaciones que tú estás teniendo. Él se compadece de ti. Solamente tienes que confesar tu pecado y pedirle perdón. Si aún no has creído en Cristo, igual, pídele perdón. Él se va a compadecer de ti. El que viene a mí, dice Él, yo no le echo fuera. Ahora, después que hemos podido ver que Jehová es nuestro pastor, que Él suple nuestras necesidades en el presente, que con Él nada nos falta, vamos a ver las bendiciones que tienes tú de que Jehová sea tu pastor. Número 1, al ser tú una oveja y Él ser tu pastor, pues lo primero que va a hacer Dios, o lo primero que hace un pastor con una oveja, es que la alimenta. Las ovejas son unos animales, y es interesante la comparación, que son muy despistados. Quizás ellos no puedan encontrar alimentos por sí solos. Ellos siempre necesitan la guía de un pastor. Si tú los dejas solos, quizás hasta se mueren de hambre. Así que la bendición que tienes tú, hermano, de que Dios sea tu pastor, va a ser primero que te alimenta. Y vamos a ver, y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. ¿Verdad? Ahora, en lugares de verdes pastos, yo desde que me convertí hasta una buena parte después, casi años incluso, yo me imaginaba cuando leí este salmo, incluso vemos en las fotografías, en los cuadros del Salmo 23, cuando visitamos un hermano, de repente vemos un cuadrito ahí, el Salmo 23 me hace descansar por verdes pastos, y vemos como un valle o un monte o un lugar donde están las ovejas, y vemos absolutamente todo el monte lleno de pasto de color verde, ¿verdad? Vemos como que las ovejas viven en abundancia, como que están ahí, y pues esa es la situación perfecta en que una oveja no se tendría que quejar porque lo tienen todo. Si quiere comer acá, come allá, come donde sea, porque al final hay de dónde escoger, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando pude ver un poco más acerca de esto, me di cuenta que primero que Israel está sobre zonas desérticas. Así que esos valles tan frondosos como el que vemos en los retratos, pues en Israel no es así. ¿A qué le llaman entonces verdes pastos ellos? No es a la característica que nosotros siempre vemos en la fotografía, sino que verdes pastos le llaman a lo que nosotros diríamos quizás la mala hierba, que crece de repente en los montes, en las montañas, en los cerros, y que nosotros no lo hemos plantado, sino que crecen por sí solo, quizás por la lluvia, quizás por la humedad, ¿verdad? Y a lo que se refiere a los verdes pastos aquí, David, es justamente a eso, a estos pastos que crecían en las montañas desérticas de Israel, que podían encontrar un poquito por acá, otro poquito por acá y otro poquito por acá, pero que crecían por sí solos. O sea, los israelitas no agarraban y decían, ya, ahora voy a sembrar todo este monte, lo voy a sembrar todo de pasto para que después mis ovejas pasen y se lo coman. No, así no era. Ellos tenían que
buscar comida y tenían que muchas veces caminar por los montes hasta encontrar esos pastos que en su cantidad a veces era mínima. Le dice, anda, busca a tus hermanos. Que José va y los busca y no los encuentra. Y le pregunta a alguien que pasaba por ahí, le dice, y esta persona le dice, tus hermanos están, si no me equivoco, Dotán. Bueno, en otra parte. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban buscando pastos para sus ovejas. Y como no las habían encontrado ahí, tenían ellos que ir y buscar para alimentar a sus ovejas. Ahora, si esto lo hace un hombre con una oveja, si los pastores humanamente se preocupan del cuidado de un animal, de un cuadrúpedo, de las ovejas que comen hierba, ¿cuánto más Dios lo va a hacer contigo? El hecho de que diga en el Salmo 23, los verdes pastos, no quiere decir que vas a vivir en abundancia o en una vida de reposo. El hecho de los verdes pastos quiere decir que cada día Dios te va a proveer. Y aunque ahora parezca que de repente veas lo mínimo de pasto, por así decirlo, tú no te preocupes, porque mañana Dios, el pastor, se encargará y te suplirá en tu necesidad. Puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad espiritual. A veces, si nosotros estamos desanimados en nuestra vida cristiana, muchas veces la vida cristiana no todo es alegría. Pasamos situaciones difíciles. En mi caso falleció mi papá. En mi caso pasé por muchas situaciones a lo largo de mi vida cristiana. Sequías espirituales. Otros momentos también donde sí sentía contento y alegre y bueno y gozoso en mi vida cristiana. Pero la vida cristiana no es todo así en su vida, sino a veces nos va bien, a veces nos decaemos un poco y a veces, pero seguimos adelante. Pero donde siempre vas a encontrar alimento es en la palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé, yo estoy casi seguro de que tú no te puedes leer toda la Biblia en un día. Pero la porción de la Biblia o en tu devocional o lo que te toque leer en el día es los verdes pastos a lo que Dios te está guiando ese día, y ese día para ti esa porción es suficiente. Para ti, así sea un capítulo, así sea una perícopa, así sea unas breves líneas que te ha tocado leer en tu devocional, eso es lo que Dios ha preparado para ti y eso a lo que Dios te está guiando para que tú leas. Y si llegas desanimado y si llegas cansado, yo estoy seguro que en la palabra de Dios vas a encontrar ánimo. En la palabra de Dios vas a encontrar consuelo. En la palabra de Dios encuentras lo que tú necesitas y es lo que Dios está preparando para ti ese día. Y si tú no lo lees, es como si no comieras ese día. Y es por eso que te debilitas, es por eso que te desanimas, porque no estás comiendo lo que Dios ha preparado para ti en tu devocional diario. Y seguimos para adelante. Disculpen, está un poco mal yo de la garganta y me cuesta un poco, menos mal que había micrófono, porque me cuesta un poco usar la voz, enfatizar algo. ¿No parece? Y dice el salmo, el salmista sigue diciendo, confortará mi alma, dice, me guiará
por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, si lo tradujéramos de otra manera, sería que el Señor restablece sus fuerzas. Que el Señor restablece tus fuerzas. Que el Señor te ayuda. Vamos a leer un ratito. Pongan la pitita de la Biblia en el Salmo 23, porque vamos a regresar ahí. Y vamos a Salmos 46, 1, 2. Y vamos a ver cómo es que Dios nos da las fuerzas. Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Pero dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No dice que Dios, acá no está diciendo que Dios es quien nos da la fuerza. Acá está diciendo que Dios es nuestra fortaleza. Entonces, Dios es el que te va a ayudar, el que te va a guiar por senderos de justicia. Si nosotros queremos seguir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, según lo que nosotros creemos, si nosotros de repente en algún momento decimos, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer mi Biblia si yo puedo seguir mi vida cristiana así nomás, sin leer y sin orar? Déjame decirte que en una semana todo el mundo va a notar que tú no estás leyendo tu Biblia, tus hijos van a notar que tú no estás orando y va a ser notorio tu declive espiritualmente. ¿Por qué? Porque si tú no encuentras la fortaleza en Dios, entonces poco a poco te vas a ir desnutriéndote. Es por esto que es importante que tú puedas leer las Escrituras y como la oveja que rumea, tú masticarla y meditarla para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios, para que seas de bendición, de mayor bendición para otras personas también. Porque si tú eres una persona madura, una persona cristiana, madura en la fe, vas a poder ser de mayor bendición para otros. Y dice el Salmo, seguimos en ese versículo, dice que nos guía por caminos de justicia, ¿verdad? Regresamos al 23. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos un ratito a Salmo 19, vamos a retroceder un poquito. Salmo 19, 7. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, que es, no tiene errores, no tiene nada, es perfecta. La palabra de Jehová, dice más abajo, ¿qué hace? Convierte el alma. Dice, Él hace sabio al sencillo. Y el Salmo 23 dice que Él nos guía, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor nos guía. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros nos convertimos,
cuando creemos en el Evangelio, cuando hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, prácticamente es algo automático, algo que tú no tienes que, de repente es algo que pasa, a algunos le demora un poco más, a algunos le demora un poco menos, pero algo que pasa es de que tus afectos y tus actitudes comienzan a cambiar. La palabra de Dios te ha convertido en una nueva creación, en algo que tú eras antes y caminabas, por así decirlo, para la izquierda. En tu conversión das un giro de 180 grados y ahora caminas para la derecha. Ese efecto transformador viene a través de la palabra de Dios. Ese efecto es lo que Dios ha obrado en ti, y es Él el que ha obrado la transformación tuya, y es Él el que te está guiando por sendas de justicia. El Señor te transforma y Él mismo, a través de su Espíritu Santo, Él te guía. Dice que hemos sido, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice que nuestras buenas obras, dice que fueron, ya fueron creadas aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor te transforma, el Señor te pastorea, y el Señor es el mismo que te va a guiar en lo largo de tu vida cristiana. Dice, por la hora vamos a adelantarnos un poco para no demorarnos, porque recién estamos en la mitad. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para los judíos, el hecho de decir el valle de sombra y de muerte significaba la idea de transmitir una oscuridad total o intensa. Era una manera que ellos tenían para destacar la dificultad, ¿ya? El hecho de valle de sombra y de muerte subraya la crisis y enfatiza la adversidad, los problemas, ¿no? Aquí el salmista, después de decir que el Señor lo guía por verdes pastos, dice también que Él va a pasar por valle de sombra, el valle de la sombra de la muerte, ¿verdad? El salmista no está diciendo que solamente toda su vida va a ser de valles de pastos verdes, sino que él está diciendo que aunque pase por esos valles de sombra y de muerte, que de hecho todos pasamos a lo largo de nuestra vida cristiana, pero él está diciendo que el Señor es el que lo cuida, el que lo protege, y que aunque ande por valle de sombra y de muerte, él no va a temer. Lo mismo, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana. Situaciones adversas van a haber un montón. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Nuestra vida cristiana no va a ser una vida color de rosas. Nuestra vida cristiana no va a ser una vida donde siempre vamos a estar de repente alegres, contentos, gozosos. Nuestra vida cristiana va a ser una vida de momentos alegres, de momentos tristes, de momentos de aflicción, pero a pesar de los momentos que nosotros vivimos, sabemos que Jehová es nuestro pastor, que a pesar de las circunstancias difíciles, sabemos que Él nos guía, a pesar de los problemas que puedan surgir, sabemos que Él nos protege.
Y me voy a pasar, porque tenemos Santa Cena, al versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra bendición que tú tienes de que Dios sea tu pastor y que Dios hace por ti es que te acoge. Él tiene misericordia de ti. Pero dice el salmista: en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál era la casa de Jehová en el tiempo de David? Era el tabernáculo. El templo lo construyó Salomón, aunque lo planificó David. Pero en el tiempo de David, el tabernáculo era la casa de Dios. Y en el tabernáculo era que tú encontrabas el perdón de tus pecados. Era en la casa de Dios o en el tabernáculo donde donde se encontraba la presencia de Dios que habitaba en medio de su pueblo. Entonces, entonces es por eso que muchos judíos, si no todos, cuando oraban, siempre oraban con dirección a Jerusalén, donde se encontraba el tabernáculo o se encontraba el templo después. ¿Por qué? Porque allí era donde habitaba la presencia de Dios. Y es por eso que ellos buscaban y veían dónde está Jerusalén, dónde está Jerusalén. Decían, ya está para allá. Entonces agarraban, se ponían de rodillas y oraban en esa dirección. ¿Por qué? Porque tanto en el tabernáculo como en el templo moraba la presencia de Dios y Dios estaba habitando en medio de su pueblo, su presencia habitando en medio de su pueblo. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a ir a Juan capítulo 1, Juan, el apóstol Juan. Qué lindo nombre que tiene el apóstol. Si nosotros nos vamos al capítulo 1 del libro de Juan y nos vamos al versículo 14. Esto es algo que yo, la verdad, por mucho tiempo ni cuenta me di, hasta que una vez comparé o me tocó leer. Normalmente a veces cuando yo hago los devocionales trato de leer una versión de la Biblia y después que acabo trato de leer otra versión y así. Entonces, en uno de esos me tocó pues leer la Biblia textual. Y en la Biblia textual, la palabra que traduce, donde dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la Biblia textual lo traduce que Cristo se tabernaculizó. Y esto es muy importante porque cuando nosotros lo leemos en la Reina Valera, dice, habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quién era el verbo? Jesús. Y si nosotros leemos el versículo 1 del libro de Juan, dice, en el principio era el verbo. ¿Qué más dice? Y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo, o sea Dios, se hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Primero está diciendo que Jesús es Dios. ¿Ya? Eso es lo primero que está diciendo. Jesús, el verbo, es Dios. Después está diciendo que Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, que tenían un tabernáculo y que la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo, bueno, ahora Jesús, que es Dios, dice, habitó o se
hizo tabernáculo, o la presencia de Dios habitó entre nosotros, en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento David quería habitar en la casa de Dios, porque allí podía. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una mayor y más grande bendición que tenía el rey David y todos los judíos antes de Cristo. Nosotros tenemos un mejor templo, un mejor tabernáculo, y podemos disfrutar de la presencia de Dios sin la necesidad de ir a Jerusalén. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios, y en Cristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. En Cristo, porque la presencia de Dios en Cristo Jesús habitó entre nosotros, y ahora en Él y solamente en Él es que encontramos el perdón de nuestros pecados, la presencia de Dios en Jesús. Y a manera de conclusión, hermanos, el hecho de que Jehová sea tu Dios, como dijimos antes, no quiere decir que siempre vas a pasar por un valle de verdes pastos. No siempre vas a andar por aguas de reposo. Implica que en tu vida también tendrás un valle de sombra y de muerte. Pero recuerda que ante todas tus circunstancias, Jehová es tu pastor y nada te falta. Que las circunstancias que tú puedas estar pasando no son motivos para que tú te desanimes y digas: ya no voy a la iglesia, ya no quiero congregar, porque antes que sea cristiano me iba mejor. Cuando yo me convertí recién al cristianismo, recibí críticas un montón. Amigos del trabajo se burlaban: ¿qué ahora vas a dar tu diezmo? Y como sabían cuánto uno ganaba, entonces sacaba. Ya no sabían nada de la Biblia, creo que no sabían nada del cristianismo, pero sabían que se daba el diezmo. Eso sí lo sabían. Y de frente calculaban: ¿que eso vas a dar mensual? ¿Que todos los meses vas a dar eso? Así es lo primero que se fijaban. ¿Cuánto uno, que tu pastor te va a engañar, que tu pastor? Y las críticas que uno empezaba a recibir acerca de que no seas tonto, de que yo me convertí casi a los 22 o 23 años por ahí, que eres joven, que eres esto, que eres lo otro, que tienes para vivir, que hay las fiestas, que hay circunstancias y cosas que lo único que buscaban era desanimarme. Que lo único que buscaban era de que yo dejara el cristianismo y que ahora pues siguiera igual con ellos, ¿no? Comportándome de repente y saliendo igual que ellos. Y para mí eran momentos difíciles, momentos de pruebas, circunstancias en las que a veces yo me ponía triste, porque sí, tengo que reconocerlo, somos seres humanos, nos ponemos tristes, son nuestros amigos, son nuestros familiares, son nuestros conocidos, queremos encajar muchas veces en su ámbito, no queremos ser como quien dice el discriminado, el que dice: no, ahí el santurrón, que ahí viene el hermano Pablo, el no sé qué más, y un montón de cosas que así me decían, que beato no sé qué cosa, y un montón de cosas y un montón de circunstancias que de verdad tengo que admitirlo, me desanimaban. Había ocasiones en que yo decía: bueno, de repente más adelante, y me ponía a pensar: mi papá es cristiano, mi papá está viejo, ya tiene como 50, 60 años, yo todavía tengo 22, estoy joven, y eran situaciones que a mí personalmente hasta me debilitaban un poco, y quizás me pasaba por la cabeza no querer congregar, no querer ir, nada. Pero a pesar de esas situaciones y a pesar de los momentos difíciles que podía pasar, yo sentía que el Señor me daba fuerzas. Cuando me ponía a orar, cuando me ponía a leer su palabra, no salía igual como había entrado a mi cuarto. Eran totalmente distintas las circunstancias.
Ahora, no estoy diciendo de una lectura repetitiva, como que ya mecánicamente tengo que leer, sino que buscaba realmente leer la palabra de Dios y me ponía realmente a orar. Y no me importaba, hermanos, en esos momentos, el tiempo que podía pasar en oración o el tiempo que podía estar leyendo. No me importaba si de repente me ponía a orar y me ponía la cara en el suelo, estando orando y estar llorando. Señor, me pasa esto. Señor, me pasa lo otro. Lo veía Dios y hasta ahora lo veo como que es un padre para nosotros. Hermano, Dios no es que está alejado, no es que es tu jefe o es tu gerente donde tú te acercas con miedo así a ver qué va a pensar de mí, qué va a decir si le pido esto, si le pido un aumento, si le pido lo otro. Mejor le hablo suavecito. No, Dios sabe lo que tú has hecho y sabe tu debilidad aún antes que tú se lo cuentes. Y Él, como tu pastor, es el que te conforta. Él es el que conforta tu alma, el que te da fuerzas. Amén, hermano. Amén. Entonces, si tú has creído en Cristo, hermano, entonces Jehová es tu pastor. Si no has creído en Cristo, si tú no has creído en el Evangelio, aún Jehová no puede ser tu pastor todavía. Pero sin embargo, Él permite que tú escuches la palabra de Dios. Él te guía para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Quizás Dios te está llamando como el pastor que llama a sus ovejas cada una por su nombre. O de repente Dios te está llamando, tú aún no le has escuchado. Dios o Jesús dijo que el pastor, el buen pastor, deja las 99 ovejas para rescatar una sola. Quizás Él ha permitido este sermón para salvarte a ti. Pídele al Señor en oración si tú tienes dudas, que haga una obra en ti, que te salve. Si estás luchando con un pecado en particular, que te dé fuerzas, que Él te ayude, que Él te guíe. Deja que Dios sea tu pastor, que Él te pastoree. Deja que Dios tome el control de tu vida y no seas rebelde a su voluntad. Muchas veces encontramos la voluntad de Dios, la encontramos en la Biblia. Sabemos lo que Dios quiere, pero somos rebeldes a Él y no queremos someternos a la palabra de Dios. Y aún así nos quejamos cuando las cosas o las circunstancias no son como quisiéramos que sean. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy por permitir, Padre Santo, predicar tu palabra. Padre bendito, te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, obrando en mi corazón. Tú eres, Señor, nuestro pastor. Tú te encargas de nuestras necesidades. Tú eres quien nos guía. Tú eres quien nos protege. Señor, te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que seas tú consolándolos, ayudándolos, Señor, en sus pruebas, en sus tentaciones. Sé tú fortaleciéndolos, Padre bendito. Si aún hay quien no ha creído en ti, obre en su corazón, obre en su vida para su salvación. Gracias, Señor bendito, te doy en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.